fútbol. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy jueves nos acompaña Francisco Belaúnde en el comentario. ¿Qué tal, Francisco? Palestinos de Gaza, Cisjordania y la zona oriental de Jerusalén han protestado en las calles y se han enfrentado a fuerzas israelíes en zonas fronterizas tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Medio Oriente está al borde del abismo luego del reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel. Este jueves se reportaron numerosos enfrentamientos en Cisjordania y Gaza entre palestinos y fuerzas israelíes. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, se reunió la tarde del jueves con el rey Abdullah de Jordania. Abbas insiste en que Washington ha renunciado a su rol político en Oriente Medio. Estamos completamente de acuerdo en que hay una necesidad de solución de dos estados. El Estado palestino con las fronteras del 67 y capital en Jerusalén Este, así como el Estado israelí. La decisión del presidente Trump es completamente inaceptable. Abbas ha señalado que tienen reacciones críticas de líderes de todo el mundo, incluido el Papa Francisco, que no concuerdan con la conducta de Trump, remarcando que la opinión pública internacional es importante y favorable para Palestina. En el campo de refugiados palestinos de Baqá, cerca de Amán, en Jordania, varios manifestantes también protestaron contra la medida de Trump. La canciller alemana Angela Merkel expresó esta mañana la posición de Berlín sobre el tema. Nos apegamos a las resoluciones pertinentes de ONU, que dejan en claro que el Estado de Jerusalén debe negociarse como parte de las negociaciones sobre una solución de dos estados para Israel, y por eso queremos que este proceso se revitalice. En ese contexto, no estamos de acuerdo con la decisión que se tomó ayer por la noche. Pero el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, ha defendido a Trump. El presidente simplemente está cumpliendo con la voluntad del pueblo estadounidense. La realidad es que el gobierno de Israel, sus tribunales, la oficina del primer ministro está hoy en Jerusalén, así que solo es un reconocimiento de lo que sucede en el terreno. En el este de Jerusalén, los palestinos han acatado una huelga general. Los mercados cerraron, las calles estaban vacías, los centros educativos sin maestros ni alumnos. Desde Líbano, Hezbollah ha respaldado el llamado a una intifada o levantamiento palestino, convocada por la organización palestina Hamas. Bueno, hemos visto las protestas que se han desatado frente a este anuncio de Donald Trump, pero también hay quienes dicen que si bien la reacción del mundo árabe ha sido la que hemos escuchado de rechazo absoluto y total a la decisión de Donald Trump y de apoyo a Palestina y a la causa palestina, también se dice que este mundo árabe tiene ahora otras preocupaciones, entonces que quizás no hagan discursos importantes, pero que en la práctica no puedan hacer más porque están ya bastante ocupados y preocupados con temas como, por ejemplo, la radicalización o el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita. Entonces, que eso les puede quitar atención a este conflicto que se surge ahora con esa declaratoria de Donald Trump. Sí, efectivamente, esa es un poco la impresión que tienen varios analistas y en particular Arabia Saudita, ¿no? Que ha dicho claramente el propio príncipe heredero que para él lo más importante es en estos momentos el enfrentamiento con Irán y sus reformas internas, ¿no? No ha hablado mucho en estos tiempos del tema de los palestinos e incluso se habla, han habido informaciones según las cuales le habrían propuesto a Mahmoud Abbas, el líder de la Organización Autónoma de Palestina, de la Autoridad Autónoma, un plan de paz que prácticamente es casi un calco de las propuestas israelíes, donde desaparece Jerusalén como capital del futuro Estado. Y entonces, bueno, se ve que están un poco abandonados los palestinos. Por el lado de Egipto ha protestado de alguna manera por su presidente, pero por otro lado Egipto también está muy comprometido con Israel en el tema de temas de seguridad. Arabia Saudita, por lo demás, también tiene aparentemente un acercamiento con Israel secreto. Entonces,
En realidad, la impresión es que los palestinos están bastante solos e incluso muchos piensan que esta ola digamos, de protestas que está habiendo ahora eventualmente no van a continuar e incluso no va a haber la famosa intifada que está pregonando Hamas, ¿no? Venimos a nuestra región. En la Argentina, un juez federal acusó y pidió el arresto de la expresidenta. Antes de ir con la Argentina, tenemos una noticia que nos acaba de llegar. Es disculpen por la interrupción, un comunicado de nuestra Cancillería, comunicado del gobierno peruano sobre el estatus de Jerusalén. Con relación a los recientes eventos sobre el estatus de Jerusalén, el gobierno del Perú expresa que mantendrá su embajada en Tel Aviv en estricto cumplimiento con las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que establecieron el Estatuto Especial de Jerusalén. Que el estatus final de Jerusalén deberá ser definido mediante negociaciones directas entre las partes con el acompañamiento de la comunidad internacional, que reitera su posición a favor de una solución pacífica y negociada que permita el establecimiento de dos estados, Israel y Palestina, con fronteras internacionalmente reconocidas y seguras. Que durante nuestra participación en el Consejo de Seguridad apoyaremos todas las iniciativas orientadas a reanudar las negociaciones de paz. Lima, 7 de diciembre del 2017, comunicado del informe del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos ahora sí a la Argentina. Un juez federal acusó y pidió el arresto de la expresidenta Cristina Fernández por tratar de encubrir el posible papel de Irán en el caso AMIA y la acusa de traición a la patria. Fernández es senadora, por lo que el Congreso tendrá que votar sobre el retiro de su inmunidad. No hay causa, no hay delito, no hay motivo. Se juzgó y no hay causa. Así se defendió la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, del fallo del juez Claudio Bonadío, quien solicitó su desafuero por presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA. La senadora de la provincia de Buenos Aires por el Frente Unidad Ciudadana lamentó que motivaciones políticas forcen una acusación de traición a la patria en su contra, en alusión al gobierno de Mauricio Macri. Estas medidas no solamente violan el Estado de Derecho, sino que además buscan provocar daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias, a sus ideas. No tienen nada que ver con la justicia ni con la democracia. Bonadío, que investiga un presunto encubrimiento del atentado contra la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994, dictó este jueves prisión preventiva para Fernández, previo desafuero en el Congreso, que Fernández calificó de disparate. Los argumentos del magistrado se sustentan en que, debido a sus contactos con Irán, principal sospechosa del ataque, la exmandataria logró entorpecer este caso, que era seguido por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero del 2015. La orden de Bonadío contra Fernández se da horas después de que el juez ordenara también la detención del dirigente social Luis Delias y del exsecretario legal y técnico del kirchnerismo y actual presidente del Banco Santa Cruz, Carlos Zanini. El fallo judicial incluye además al ex canciller Héctor Timerman, quien acatará la sanción en su domicilio debido a problemas de salud. Por ahora, la suerte de la expresidenta está en manos de la Cámara Alta, que anunció que sesionará el 10 de diciembre con los nuevos senadores, entre ellos Cristina Fernández. Para concretar el desafuero, se necesita el apoyo de 2/3 del Senado, es decir, 48 votos. Bueno, ya están detenidos el ex vicepresidente Cristina Fernández, su ex superministro de las Obras Públicas, también hoy uno de sus hombres de mayor confianza, y a ella se le acusa de traición a la patria. Eso es lo que está cuestionando en la conferencia de prensa. No es por corrupción este cargo, es por traición a la patria y encubrimiento por el caso de la AMIA. Y lo que dice Cristina Fernández en su defensa, que además fue muy política, ¿no? Y lo que dice es que el tema de traición a la patria sería considerar los atentados, o el atentado contra la AMIA, la mutual argentina, judío-argentina, de haber sido un acto de guerra. Fue un atentado terrorista. Bueno, ella parte de esa premisa para decir que no puede proceder una cosa así. Bueno, pero precisamente lo que dice el juez Bonadio, ¿no? el que la acusa, es que sí, pues él asimila esos atentados a un acto de agresión externa, y cuando ella firma este memorándum del año 2013 con Irán, para eventualmente sustraer a los iraníes que estaban implicados y perseguidos por la justicia argentina
incluso de una orden de captura internacional. Cuando ella suscribe este acuerdo, lo que está cometiendo, según el juez Bonadio, es un acto de traición a la patria, porque se está coludiendo con un país que agredió a Argentina, matando a decenas de argentinos, judíos argentinos. Ahora, ¿qué puede pasar en el Senado, ¿no? Si le van a levantar o no le van a levantar la inmunidad, supondría que todo el peronismo vote en conjunto a favor de salvarla, ¿no? Lo que también no todos pueden estar de acuerdo, porque hay figuras que también quieren tener su lugar en el peronismo y con ella saben que no hay futuro. Por otro lado, también, ¿qué le conviene más a Macri? ¿Tener a Cristina Fernández que divide al peronismo activa o no? Bueno, ya el líder de los peronistas no cristinistas, Miguel Ángel Pichetto, ha anunciado que no va a apoyar este pedido de desafuero. Él controla el 25% de los senadores y ya con eso prácticamente tiene cerrado el tema, porque además a eso se suman los 8 de Cristina. Entonces ahí esa solicitud no va a pasar simplemente. Él considera que ella no hay ningún riesgo de que pueda huir del país, que es senadora, que no hay peligro de fuga y por lo tanto no procede este pedido y que en todo caso se verá en su momento cuando se dé la sentencia eventual por este delito que se le atribuye, ¿no? Opositores a Evo Morales se movilizaron en las ciudades más importantes de Bolivia contra el anuncio del presidente de presentarse un cuarto periodo de gobierno. El Tribunal Constitucional anuló los límites para la reelección presidencial en un fallo que no puede ser apelado. Si algo queda claro en Bolivia, es que la voz del pueblo, al parecer, no es la voz de Dios. Y por eso algunos activistas han salido a las calles a protestar contra las intenciones de Evo Morales de postular a un cuarto mandato. El presidente de Bolivia ya tiene luz verde del Tribunal Constitucional que anuló los límites del mandato a finales de noviembre. Pero puedo decir que la constitución política del Estado ha sido vulnerada y se ha obviado nuestro derecho a emitir nuestro voto, se ha obviado el referéndum del 21 de febrero, por lo tanto creo que la población también está rechazando eso. La Conferencia Episcopal Boliviana también ha advertido que sin respeto a la ley no hay democracia, condenando así las intenciones reeleccionistas de Morales Ayma. Esta sentencia significa un retroceso en la democracia del país, justo en el año en que se cumplen 35 años de su conquista por parte del pueblo boliviano. El descontento por la decisión del Tribunal Constitucional se reflejó en las elecciones judiciales del último domingo, cuyo resultado, al 99,98% de votos escrutados, terminó con 51,3% de votos nulos y solo 35% válidos para el Tribunal Agroambiental. En el caso del Consejo de la Magistratura, 51,3% fueron votos nulos. El presidente Morales dijo el lunes que tener más del 30% es algo histórico y aseguró que el 50% de votos nulos no debería entenderse como una protesta contra él, sino como un intento de la oposición de bloquear su plan de un poder judicial con jueces elegidos por los bolivianos. También defendió la decisión del Tribunal Constitucional. No ha sido ningún pedido ni favoritismo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pues interpretó lo que está en la Constitución y lo que está en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Repito nuevamente, con el referendo era modificar la Constitución. Como el pueblo no ha querido, aunque con mentiras nos ganó, ahora no se modifica la Constitución, solo se interpreta la Constitución. En el Congreso, sin embargo, el senador Óscar Ortiz ha refutado las declaraciones de Morales, insistiendo en que el fallo del Tribunal Constitucional ha recortado la Carta Magna boliviana, a gusto del presidente. Evo Morales tendría que concluir su mandato en enero de 2020. Ahora tiene el camino listo para presentarse en 2019 por cuarta vez. El ex cocalero gobierna Bolivia desde 2006. De alguna manera hay cierta similitud con esta idea de la reelección de Alberto Fujimori aquí cuando decía que no contaba uno de sus periodos porque no estaba bajo la Constitución, bajo la nueva Constitución. En este caso es diferente, ¿no? Porque es una interpretación del Tribunal Constitucional. Claro, en realidad lo que tú dices fue en la anterior reelección de Evo Morales, donde interpretó que como había una nueva Constitución, no se aplicaba su nueva reelección. No se tenía que considerar la elección que había tenido bajo la anterior Constitución. Esa fue su tercera reelección. Para la cuarta reelección ha sido distinto.
Primero hubo este referéndum, efectivamente, por el cual el pueblo rechazó la reforma de la Constitución para permitirle postular, y ahora lo que se ha dicho es que la Constitución viola el derecho de todo ciudadano de presentarse a elecciones, que es el mismo argumento, por lo demás, que utilizaron en Honduras para permitirle al actual presidente presentarse a la reelección a pesar de que la Constitución prohíbe expresamente. Entonces, no es ni siquiera una interpretación de la Constitución, es simplemente decir la Constitución es inconstitucional, lo cual es sumamente extraño y viola la Convención de Derechos Interamericana de Derechos Humanos. Es una cosa bastante curiosa. En Bruselas, cientos de catalanes reclamaron este jueves a la Unión Europea atender sus reivindicaciones e involucrarse más con la causa independentista, además de no permitir a la justicia española el encarcelamiento de políticos catalanes. Se trata del primer acto masivo dentro de la campaña electoral en que han participado las tres principales agrupaciones soberanistas, Junts per Catalunya, ERC y la CUP, dirigidos todos por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros. Desde la convocatoria de un referendo de autodeterminación en Cataluña el pasado 1 de octubre, el bloque europeo consideró la crisis política desatada como un asunto interno de España. Incluso exhortó a respetar la legislación española y al gobierno de Mariano Rajoy. El ejército ruso ha declarado la derrota definitiva del Estado Islámico en Siria este jueves, anunciando que su misión ha sido completada y enfatizando que no hay asentamientos restantes bajo control de los yihadistas. Según el coronel general Sergei Rutskoy, los bombarderos rusos usaron una fuerza sin precedentes en la etapa final del conflicto con el objetivo de acabar con los militantes islamistas. Ahora, la República Árabe Siria ha empezado la etapa de revisión y desminado en áreas que sirvieron como fortaleza para el Estado Islámico. Una pausa y al volver. Australia aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Además, vientos muy fuertes alimentan los incendios forestales en California.